noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces, a este cierre de semana con debate. Hoy les proponemos poner sobre la mesa la educación, la apreciada educación pública en lo discursivo. ¿Lo es también en la realidad? ¿Estamos educando a nuestros niños y adolescentes para la vida y sobre todo para la vida actual? La transformación educativa del gobierno, ¿qué tanto tiene de transformación? Este es nuestro tema de hoy, así que arranca el debate en serio, arranca Todas las Voces. Educación, educación, educación y otra vez educación. Pero además es posible avanzar en una educación de calidad para todos. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva. Los anuncios o la preocupación por el estado de la educación han estado presentes en las asunciones de los últimos gobiernos. Hoy la temática es identificada como prioritaria por el 4% de la población, según una reciente encuesta de la consultora Cifra. La reforma educativa es uno de los buques insignias del gobierno de Luis Lacalle Pou. Comenzó a regir en marzo del 2023 e implicó cambios y fusiones de asignaturas, modificaciones en el sistema de evaluación y la reducción de la repetición, entre otras innovaciones. Duramente cuestionada por el Frente Amplio y los sindicatos educativos y defendida a capa y espada por el gobierno, la reforma o transformación educativa transita su segundo año de aplicación. Este gobierno va en la dirección correcta. Hay claramente un elemento de preocupación de cómo se van a formar las futuras generaciones con este tipo de propuestas pedagógicas. Ahora, ya hemos podido ver que ha crecido el nivel de egreso. Yo supongo que esto deberá de ser una tendencia si es que todos nos comprometemos en seguir la transformación educativa. ¿Cuál es la realidad del sistema educativo uruguayo actualmente? ¿Cuáles son los desafíos del próximo gobierno en esta materia? ¿Qué pasará con la reforma en un eventual próximo gobierno del Frente Amplio? El tema está planteado y es un temón, así que rápidamente le voy a dar las buenas noches al panel. Le voy a pedir que se pongan en rol de profesores y le pongan nota a la educación. Raúl Castro, ¿qué nota le pones? 5. 5. ¿Por qué? Y porque creo que todavía no definimos exactamente si queremos una educación para competir y excluir a los perdedores o queremos una educación para compartir y colaborar entre todas y todos a hacer una sociedad mejor. Gracias, Raúl. Tomás Friedman. Mi nota es 6. La educación para el futuro que viene es el gran desafío de la educación, pero me preocupa hoy lo que pasa con la educación en el Uruguay. El 42% de los niños de 10 años no alcanza nivel para leer y comprender un texto simple, sobre todo en los grupos de menores ingresos. Hay una gran desigualdad. La mitad de los jóvenes no termina el liceo y en los más pobres lo terminan solo el 26%. Realmente es el gran desafío. Se hicieron muchas cosas en la educación, pero aquí hay pobreza y educación juntos, el gran desafío del futuro del país. Rodolfo Fattorzo. Para mí es 6 tirando a 7. Es más positivo que negativo. Es una reforma, para mi gusto, tímida, pero tímida es la postura general que ha tenido el gobierno respecto de los desastres que hubo en los gobiernos anteriores. Lo bueno que tuvo esta reforma fue conjurar la orientación que tenía la educación tal como la había dibujado el Frente Amplio, que fue realmente mala. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y al precandidato del Partido Colorado y expresidente del CODICEN, Robert Silva. Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto. La transformación educativa que tenemos, ¿es la que usted quería? Es la transformación educativa que el país necesitaba para iniciar un proceso de corto, mediano y largo aliento. Por eso nosotros no hablamos de reforma, hablamos de transformación. Y es la que el país necesitaba desde la perspectiva de las necesidades que varios de los panelistas dijeron, los aprendizajes, el trayecto educativo durante los distintos niveles, el egreso, la equidad de un sistema educativo como palanca de desarrollo y de generación de igualdad en una sociedad que genera diferencias, la formación de los docentes y la gestión general de un macrosistema como es la educación, el más grande del país.
Sabini, ¿cuáles son las principales críticas del Frente Amplio a esta transformación? Bueno, a ver, primero creo que hay algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con los que hoy están en el gobierno, decían que para hacer una reforma educativa había que aumentar 1 punto el Producto Bruto Interno en inversión en educación, ¿sí? Y en realidad lo que tuvimos fue una reducción en la inversión educativa. Esto es con los números del gobierno. Eso por un lado. Lo otro, sí, la educación tiene enormes desafíos. Eso creo que todos los actores políticos estamos de acuerdo. El problema es cuando hacemos una reforma educativa, esta o cualquiera, las bases que tenemos, ¿sí? Y el gobierno en todo momento decidió que los docentes no eran unos aliados, sino que eran los enemigos. Y que el Frente Amplio no tenía nada para aportar. Y lamentablemente, la transformación educativa, si uno piensa qué es lo que pasaba en las aulas en el año 2019 y qué es lo que pasa hoy, bueno, no se va a encontrar con una gran diferencia. En realidad lo que cambió es una carga excesiva en el trabajo burocrático y creo que esos cambios profundos que se decían que se iban a hacer, en realidad se quedaron en muchos anuncios, ¿sí? Algunos, Robert Silva decía, bueno, la formación en educación. Hace unos días nos enteramos que el propio Ministerio de Educación y Cultura archivó la solicitud de dar titulación universitaria a las carreras de maestro, de profesor. Bien. Entonces, si uno mira cuáles son los resultados que estamos teniendo, bueno, realmente son negativos, ¿sí? Hemos tenido aumento de la violencia en los centros educativos, aumento de las brechas entre los más pobres y los más ricos, no han cumplido con las metas que se habían propuesto. Entonces, creo que si yo le tuviera que poner una nota a esta reforma educativa sería que tiene que venir en febrero. Silva, sobre esto que decía de los docentes, que es una idea que se ha quedado instalada, ¿no? Que la reforma fue de espaldas a los docentes. Quiero dejar claro que discrepo de la A a la Z con lo que está diciendo el senador, ¿no? Porque dista mucho de la realidad. Basta recorrer, interactuar, visitar y hablar con los docentes para darse cuenta que no es así. Un gran relato que el Frente Amplio ha pretendido instalar es que la reforma ha sido de espalda a los docentes. Y yo puedo decir con meridiana claridad que esta transformación educativa y la curricular en particular ha tenido la participación que nunca tuvo a nivel no solo de los docentes, porque ese es un gran cambio que hay que tener y nosotros lo hicimos. Salir del gueto educativo, convocar a los sectores de la sociedad. ¿Qué es el gueto educativo? A ver, los que estamos exclusivamente en el ámbito educativo. Por primera vez en la historia de la educación del Uruguay, los programas, los planes y los programas se pusieron en discusión pública y participaron los docentes en las ATD, participaron los docentes en los grupos de trabajo, designados algunos por la ATD, que aunque la ATD se fue, resolvieron quedarse, y participaron las familias, participaron los estudiantes, como nunca antes pasó. Yo lo digo con claridad, es falso decir que se hizo de espalda a los docentes. Robert. Por la primera y sencilla razón, los docentes participaron en todos los grupos de trabajo, fueron sometidos a las ATD. Las ATD tuvieron opinión contraria, con lo que le dijeron al Frente Amplio también. No siempre. Mercantilismo, no sí, yo las tengo guardaditas y son así. La No de siempre fue secundaria así. le dijeron al Frente Amplio, se mercantiliza, se privatiza, claro. ¿Qué hicieron en el 2008? ¿Enterraron de cabeza la educación en el 2016? 2017. Enterraron de cabeza la educación, muchachos. Lo dice el INED en un informe. La hicieron sin técnico para destruir lo que se había hecho antes de la reforma de Rama. Lo que dice justamente el INED en estos informes es que cayeron los aprendizajes. No, ¿sí? el INED, estamos hablando de la reforma del 2006. Lo que dice el INED justamente ratifica lo que yo estaba diciendo, que tuvimos un recorte de las políticas educativas, tuvimos una caída en la inversión. Entonces, si nosotros queremos, si yo quiero tomar el guante, ¿no? Primero, no comparto en absoluto que el Frente Amplio haya fracasado en educación. Sí que nos quedaron un montón de cosas para hacer, pero, por ejemplo, se universalizó el ciclo básico, se universalizó la educación en 4 y 5 años, se llegó al interior como nunca se había llegado.
con centros regionales, con carreras. Pasamos de tener 3.000 estudiantes universitarios a 25.000. Se creó el Ceibal, se creó el boleto estudiantil, se crearon becas. Los presidentes reconocieron de que no hicieron lo que podían, lo que querían, ¿no? Pero yo no quiero callarme y otorgar cosas que realmente me parece que no. ¿Tenemos desafíos? Por supuesto que tenemos desafíos. Ahora, el camino es recortar. ¿Cómo vamos a hacer? La pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a hacer para que el 50% de los jóvenes que no están haciendo carreras terciarias ni universitarias las hagan? ¿Es como hasta ahora, con un presupuesto planchado? No, eso es imposible. ¿Cómo vamos a hacer para que los niños de 0 a 2 años puedan acceder al sistema de cuidados y de educación a través de CAIF? Si no extendemos los centros educativos, si no le ponemos docentes, bueno, ese es el debate que yo quiero dar. Y por eso yo decía, a ver, la participación no es solo una consulta. La participación implica ser parte al otro de la toma de decisión. Y eso fue lo que no ocurrió, porque la educación no es ni del presidente que aparecía, del presidente de la República. Pero la decisión la tienen que tomar las autoridades. La educación no es... Para algo están ahí. Pero el problema es que en la educación importa tanto el qué como el cómo. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que la gente, no solo los docentes... Pero ahí hay un concepto que poner sobre la mesa, pero me parece interesante ponerlo, porque se ha hablado mucho también del cogobierno en la educación, ¿no? Entonces, con lo que vos decís es, una cosa es que los actores emitan su opinión y después quienes puso a la gente en determinados lugares tomen las decisiones y se hagan cargo también, Ese es el problema del Frente Amplio. Ese fue el problema del Frente Amplio. No tomó decisiones. Tomó muchísimas decisiones. Porque quiso, en definitiva, mantener los consensos que... Vamos a escucharlos. Sabini termina y va... Sí, por supuesto. Yo también no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es lo siguiente, porque estamos hablando de la transformación educativa. Y yo lo que quiero decir es que la educación no le pertenece al presidente de la República, no le pertenece al presidente del COICEN, sino que le pertenece a todos los uruguayos y las uruguayas. Y por lo tanto, para transformar la educación, lo que precisamos son grandes acuerdos nacionales. ¿Por qué? Porque la educación está vinculada a un proyecto de país. ¿Está bien? Y por eso nosotros decimos, para que una transformación educativa sea duradera, precisa grandes acuerdos. Y te voy a poner un ejemplo y con esto termino. Como fue la Universidad Tecnológica. Silva. Bueno, obviamente que el gobierno del Frente Amplio no logró concretar cambios sustantivos en la educación. Yo no estoy diciendo que no haya hecho cosas, por supuesto que hizo cosas, porque mal le fue al país cuando en el 2005-2006 el Frente Amplio llegó al gobierno y barrió de un plumazo una cantidad de cosas que después con el tiempo reconocieron que estaban bien. Varios de sus actores, incluido el expresidente Mujica. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es ver la educación. ¿Qué educación queremos? ¿Para qué queremos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando, por ejemplo, Sabini dice, los aprendizajes se destruyeron. Yo no sé en qué cámara puedo mostrar esto. Está al revés. Acá. No, está bien. A ver, esta es la última evaluación PISA del año 2022. 2022-2018. ¿Cómo 2018, perdón. Esta es la del 2018 que se llevó adelante. ¿Cómo impactó la pandemia? Miren lo que pasó en América Latina en ciencias, miren lo que pasó en algunos países seleccionados. Miren lo que pasó en Uruguay. Miren lo que pasó en matemáticas. Se desplomó todo el mundo, pero Uruguay se desplomó menos. Miren lo que pasó en lectura. Se desplomó América, se desplomó algunos países seleccionados, entre ellos Finlandia, Noruega, Suecia, y Uruguay subió en lectura. ¿Por qué? Porque hubo políticas públicas destinadas a atender y mejorar el aprendizaje, a hacer que las cosas sucedieran, porque aquí está bueno el ámbito deliberativo que lo hubo. Y yo estoy de acuerdo que la educación no es ni del presidente de la República, no es ni del presidente del COICEN, y voy a decir una cosa, tampoco es de los sindicatos. Bien. Acá la educación es del pueblo y tiene que estar al servicio del pueblo para que pueda atender las necesidades de una sociedad que cada vez exige más formación y más capacitación. Vamos a abrir el panel, Raúl. Yo creo que la representación del pueblo, además de estar en el Palacio Legislativo y en el Poder Ejecutivo, Robert, y discúlpame que discrepe contigo, también están los sindicatos. No, yo no digo que no. No hay que ponerle la traba. Por eso mismo. Entonces me extrañó cuando dijiste, hay que sacar la mentira esa de que los sindicatos representan al pueblo. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que la educación no es de los sindicatos. Es lo que mucha gente reclama. No es del presidente, es del pueblo. Vamos a ver de qué es. Pero por eso digo, vamos a ver de qué es. Y si es también de los sindicatos, yo creo que son en todos los ámbitos de la historia para querer cambiar la filosofía y las entrañas de una manifestación humana, tienen que estar de acuerdo
los que la realizan, los profesionales. Tuvimos muchos ámbitos. El punto que muchas veces, mucho tiempo se discutió en este país, ¿quién mandaba en la educación? Si los sindicatos o los políticos. Y en definitiva los políticos son los representantes de toda la ciudadanía. Está muy bien, pero ¿por qué no se colabora en lugar de mandarse unos a otros? Por ejemplo, si vos decís, tienen que hacerse lo que hagan lo que quieran los políticos, dejando de lado lo que quieran los sindicatos, o tienen que hacerse lo que quieran los sindicatos, dejando de lado los políticos, cualquiera de las dos opciones. Está mal. No, hay que hacerlo, hay que hacer de manera. El punto de estancamiento que tuvimos durante mucho tiempo, que los presidentes decían educación, educación, educación. Hay y que ninguno seguir lograba avanzar, salvo con algunas cosas puntuales que se sacaban por afuera. El plan Ceibal, la UTEC, todo eso se hizo por fuera. Está bien, pero hay que seguir discutiéndolo hasta llegar a un consenso, porque es la única manera los que hacen la educación de que estén de acuerdo con lo que están haciendo. Hasta que lo discuta Raúl consigo mismo, eso, porque cuando en el sistema institucional se eligen autoridades y están legitimadas, ya es suficiente. Una cosa es la información, otra cosa es el debate y otra cosa es la institucionalidad. La institucionalidad está dada por la representación parlamentaria y por los órganos descentralizados que dirigen la educación. No seré yo el que defienda la presencia del Estado en la educación, porque soy liberal y me siento bastante lejos de todo esto, pero de lo que sí me siento cerca es del respeto a la institucionalidad. Introducir por la ventana a los sindicatos es un absurdo. Por la puerta grande, no por la ventana. No, por la ventana o por la puerta grande. Siempre es un absurdo. La función que cumplen los sindicatos no es regular la educación. Para eso están los organismos que legalmente rigen en nuestro país y que se violentan cada vez que los sindicatos toman de rehén a los estudiantes, como lo han hecho una y otra vez. Tomás. Miren, el gran desafío de la educación son los jóvenes. Los jóvenes en Uruguay hoy están desilusionados totalmente. La mayor desocupación la tenemos entre los jóvenes. Miren, hay un 30% de jóvenes que no tienen trabajo. Eso, fíjense ustedes, el futuro del país está decepcionado, no consiguen trabajo, no tienen la preparación adecuada para el mundo que les va a tocar vivir. La transformación educativa tiene que ser hacia ese mundo que es totalmente diferente al mundo anterior. A los jóvenes hoy hay que convencerlos de que solo con educación se cambia la vida y que habrá futuro solo con educación, pero hoy están profundamente decepcionados. Pasa que durante mucho tiempo en Uruguay, cada vez que se hablaba de educación, no se ponía el foco en los jóvenes, ¿no? Y se hablaba mucho del gobierno de la educación, bueno, y perdíamos mucho tiempo en eso, ¿no? A mí me parece que esto que dice Tomás es interesante, poner el foco en los que hoy están en las aulas y que se van, que no llegan ni siquiera a lo que antes era el bachillerato. ¿Cómo hacemos para que efectivamente se queden y vayan mejor? Involucrándolos, haciendo parte a los mismos del proceso educativo, poniendo la efectiva centralidad del estudiante en el quehacer educativo, que lamentablemente muchas veces está en el discurso y no está en los hechos. Por eso, la transformación educativa en lo curricular pone el centro en el estudiante, cambia el paradigma al aprendizaje, en donde el docente juega un rol mucho más activo, en donde yo lo quiero decir porque me parece bien importante. Pero para que cambien los jóvenes tienen que cambiar los adultos. No, tiene que cambiar el docente por que eso está nosotros enamorado. En la transformación educativa tenemos un cambio clave que es en el cómo, en la metodología de enseñanza. Ya no corre más el profesor parado frente a la clase, replicando lo que leyó antes, el estudiante sentado individualmente en un banco tomando nota y una vez por mes haciendo un escrito. No va más esa educación. Es la educación del proyecto, donde la asignatura interactúan, donde el estudiante participa, donde se involucra con el quehacer de la sociedad. Eso es la transformación educativa y creo que es fundamental hablarlo. Pero solo un paréntesis con lo que dijo él. No es cierto y es una falsa oposición que la transformación educativa nosotros como gobierno dijimos nada de los sindicatos. Llegamos a acuerdo en muchas cosas. Lo que sí fue muy importante desde el primer día es cada uno en su lugar. El sindicato defiende legítimamente los intereses de sus asociados y el gobierno defiende el interés general. ¿Y saben lo que yo les decía una y otra vez? Yo asumo la responsabilidad junto con el colegiado que integro de las decisiones que tengo que tomar, porque yo prefiero tener responsabilidad por hacer y no por no hacer, como pasó con anterioridad a este gobierno. A ver, yo creo varias cosas que me parece importantes. La primera, en este periodo aumentó el número de jóvenes que no saben para qué van a estudiar. Aumentó. Estaba en 44% y está, si no me equivoco, en 66%.
Es decir, los jóvenes no saben qué utilidad tiene la educación. Eso es un problema del sistema educativo y de la sociedad. Lo primero que quiero decir. Lo segundo, ¿alguien piensa que porque me den un curso de 30 horas virtual, yo voy a cambiar mis prácticas educativas? Lo digo como docente. No. Cambiar las prácticas educativas implica un proceso muchísimo más profundo. Por supuesto que fue así, porque a mí me encantaría vivir en el mundo que vive Robert Silva. No seas malo, pero no es las así. aulas no cambiaron. Está faltando Lo que la pasa, verdad, no estoy faltando no la seas verdad. malo, Lo no digo es con así. conocimiento de Yo causa. firmé las resoluciones. Lo digo, vos habrás firmado las resoluciones, Y se pero lo hicieron que los pasa cursos, en se las hicieron en aulas, Ceibal. Robert Silva, discúlpame. No es así, pero estás equivocado. 250 horas no de cambiaron. formación. Y además, lo otro que quiero decir, estas cosas no son nuevas. ¿Qué es cosas? decir, la educación basada en proyectos, las competencias, las metodologías activas, la interdisciplinaridad, eso, esas cosas no son nuevas. Ya se venían haciendo en Uruguay, y lo hicieron inclusive en otros países gobiernos de izquierda. O sea, las competencias no son ni de derecha ni de izquierda, es un concepto polisémico educativo. ¿Está bien? Ahora, lo que nosotros decimos es, esas reformas, las reformas que realmente hacen carne en las prácticas educativas, llevan recursos y tiempo. Y yo digo recursos porque realmente acá yo traje un titular. Edu21 propone blindar el cambio educativo con presupuesto adicional de 1% del PBI. No era gobierno. No era gobierno, es verdad lo que dice Robert Silva, que no era gobierno, pero la mayoría de las autoridades de Edu21 están en el gobierno. Las que no están, Vamos a aclarar lo que igual, están diciendo que tenía todos los partidos representados en el 21. no eran representantes partidarios. Había ciudadanos de todos los partidos. Pero porque están en el gobierno. Y los que no están, lo que están señalando es lo que yo estoy señalando. Que la reforma tuvo un grado de concentración muy importante, que no tuvo grados de participación, porque, por ejemplo, se eliminaron los consejos. Los consejos en buena hora, históricos. en buena hora. Bueno, eso fue un tema de discusión, ¿no? Hay quienes dicen que... Hay quienes... autoridades, algunas de ellas nefastas, algunas de ellas nefastas. Hay quienes dicen que se eliminó la burocracia. Por supuesto que ¿no? queremos que haya participación. Nosotros no. Por supuesto. Nosotros participación. Y tú que fuiste representante de los trabajadores. Tú qué paradoja, ¿no? El Frente Amplio le dio voz a alguien como Robert Silva, que pudo ser electo. El Frente Amplio no me dio ninguna voz, me la dieron los docentes que me votaron. Se la dio el Frente Amplio votando una ley que habilitó la participación de voces distintas a las del gobierno. No me dio nada. Eso es democracia. Democracia es también tener miradas diferentes. ¿Qué ballista raro que esté en contra de los colegiados? Silva, pero además aclarar, por favor, para... Vos a mí no me vas a calificar qué tipo de ballista que soy. Bueno, a mí me llama la atención. Como profesor de historia, sabés de historia y sabés de ballismo, supongo. Y sabés que en el ballismo hay colegiados y no colegiados. Vos sos anticolegialista. Entonces no dejás de ser. Digo que es un ballista raro, está bien. No era con ánimo de ofender. Esa es la realidad de la historia. Ahora, vayamos a lo de acá. Por supuesto que, dos cosas que quiero decir. Proyecto, por favor, si Rama metió los proyectos para trabajar, por supuesto que eran de antes. ¿Sabes cuál es el problema entre antes y ahora? Que ahora no queda sujeto a la voluntad del docente que quiere participar, que quiere trabajar así, que quiere trabajar por proyecto o en forma interdisciplinaria. Ahora hay que hacerlo, porque es la forma de enseñar que el mundo, como bien lo dijo él, ha demostrado que es el camino por donde hay que ir. Entonces, esa es la forma. Y voy a decir otra cosa que me parece bien importante. ¿Se precisa plata para la educación? Sí. ¿Se precisa más recursos? Sí. Ahora, la demostración en que habiendo inyectado la cantidad de plata que inyectó en el sistema educativo el Frente Amplio, que casi triplicó el presupuesto, los resultados están a la vista. No es solo plata. ¿Cuáles son los resultados a la vista? Y no solo podés hacer cuáles son los y lo resultados tenés a la vista. ¿Cuáles son? Esa desconformidad de los estudiantes. ¿Bajó la cobertura? No, cobertura subió ahora. Más jóvenes estudiando? Lo que pasó con la promoción, lo que bajó, bajaron las PISA. ¿Vos querés ver lo que pasó con el Frente Amplio en aprendizaje? Yo te lo muestro, mirá. Acá lo tenemos. Esto es el Frente Amplio en la evaluación internacional PISA del 2006 al 2018. Acá está. Bajó en todo, en ciencia, en lectura y matemática. Esto es el Frente Amplio. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. A ver, vamos a ordenar. No, pero vos podés decirme lo que vos creés y yo no puedo decirte lo que yo quiero. Vos tenés la responsabilidad como político de que cuando das un número como este, explicarlo. Porque si no estás mintiendo. No, pero pará, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar. Porque esta prueba, es la prueba internacional. es una prueba que se realiza a los jóvenes de 15 años.
Sí. Y cuando yo tengo un grupo chiquitito, ¿tá?, que hace la prueba en el año 2003, y después hago una prueba... en 2006. Y hago, bueno, 2006, la primera creo que fue en el 2003. Sí, gobierno de Valle. Sí, de hecho, Bueno, desde ahí el resultado de matemática viene déjame bajando. decir lo siguiente, porque esto no lo los digo abarca yo. a todos. Esto lo dicen los que hablan de las pruebas PISA. Sí. ¿tá? Lo que ocurrió en los gobiernos frente amplistas es que los que estaban afuera del aula entraron al aula, hicieron la prueba. ¿Y qué va a pasar? Por supuesto, si son los que están más abajo, van a quedar los resultados educativos. Entonces, la responsabilidad docente que tenés es explicar bien las cosas, porque si no, una verdad a medias es una mentira. Senador Savini, eso que está diciendo es claramente Ahora vamos a ordenar, excusa histórica del Frente Amplio. Termina Roberto No con es el así. panel. No es ninguna No es cosa. así. Vamos a ordenarnos, por favor. Hay países que han Por favor, mejorado termina la Silva y cobertura y han mejorado No. los resultados No. educativos. Brasil es un ejemplo. Seamos honestos intelectualmente, si no, no se puede totalmente debatir. honesto, Vamos a abrir Si el no, panel. honestidad intelectual no se puede debatir. No, senador Tomás. Savini, no, es muy importante en el marco de esta discusión, transformación educativa, estamos en campaña electoral. Si gana el Frente Amplio, ¿van a derogar esta transformación educativa? ¿Volvemos atrás a cero y empezamos otra? ¿Qué van a hacer? Yo creo que haríamos mal si llegamos y decimos, esta es nuestra reforma educativa. ¿Sí? Haríamos muy mal. Lo que tenemos que hacer es construir grandes acuerdos nacionales. ¿Sí? ¿Pero la van ¿Qué a derogar implican? o no esta? Voy a la decir qué derogación? implican los acuerdos nacionales. ¿Sí? Implican fortalecer la educación pública presupuestalmente, eso no puede ser un trabajo de un gobierno solo. Implica la descentralización educativa, ¿sí? Porque hoy la Universidad de la República tiene 35 carreras sin aprobar en el interior, es decir, que están prontas pero no tienen plata. Implica fortalecer la educación en primera infancia, que ahí tenemos un problema brutal y tenemos 13 CAIF cerrados. Entonces, si logramos construir esos acuerdos nacionales, ahí vamos a poder empezar a transformar la educación de Pero verdad. el acuerdo Pero no me con quién contestó si sería. van a derogar esta o no. Yo creo que por supuesto que vamos a hacer cambios, por supuesto que implica esos cambios muchas de las cosas, y voy a decir cuáles, por ejemplo. Esa recarga en el trabajo docente, que tiene a las maestras agotadas, que tienen a los profesores agotados porque se les recargó el trabajo pero no se les subió el salario, se le quitaron horas de docencia indirecta. Esas cosas tienen que cambiar, por supuesto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el enfoque? El enfoque hay que construirlo. El enfoque es parte del debate, es parte del diálogo, y el diálogo lleva tiempo, porque ponerse de acuerdo lleva tiempo. Claro, si pero nos podemos poner de acuerdo en 3 o 4 cosas... Pobre bueno, Uruguay, no, pobre Uruguay. Pobre Uruguay, A mí si lo que me volvemos queda- al a mí lo estado que me de queda es Asamblea que Permanente. Pobre los que mientras- piensan que en educación basta convencer Claro, el tema, y no con convencer, a mí lo que porque me, eso fue lo que está hicieron. bien, a mí lo que me, Vencieron, lo que pero me no da pena ahí convencieron. es que a cada uno de los pibes que hoy está un año en su vida Por es favor. mucho tiempo. Yo les quiero poner a Por todos favor. un ejemplo de una persona que es una adolescente de mi núcleo familiar que va al liceo número 2 de Barros Blancos. No la voy a nombrar porque obviamente es una adolescente. Bien. Ella hoy está en cuarto de liceo. Este año el docente de matemática, o sea, desde el año 2003 hasta hoy bajamos en las pruebas PISA en resultados de matemática. Este año el docente de matemática apareció un mes más tarde del inicio del curso. En segundo año, o sea, hace 2 años, no tuvo informática en el mundo de hoy, que todos queremos, en vez de mi hijo el doctor, mi hijo el operador, el programador. Bueno, no tuvo informática en todo el año, en el liceo número 2 de Barros Blancos. Profesores que faltan, le rotan todo el tiempo. Este año y el año pasado el de biología rotó 3 veces. Los pibes están estudiando en este contexto. Y para un pibe, un año, mientras logramos grandes acuerdos nacionales, se le fue la Totalmente de vida. acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos para cortar esos tiempos Totalmente de diálogo de acuerdo. nacional entre políticos y sindicalistas que no se ponen de Tomar acuerdo? decisiones. ¿Cómo hacemos? Es lo que hicimos. ¿Qué hizo ahora? Bueno, miren, yo quiero decir, yo me reuní muchas veces, procuré muchos acuerdos, teníamos una hoja de ruta, dijimos, hay que ir por acá. Vinieron y me dijeron, no estamos de acuerdo. Perfecto, me parece muy bien, porque con la discrepancia también se construye un camino. ¿Qué propuesta alternativa tienen? Porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Y en realidad, nunca vino una propuesta alternativa. Vino la mercantilización, la privatización, la subordinación al mundo del trabajo. Muchas de las cosas que le dijeron al Frente Amplio en su pretendida reforma curricular también. Entonces, las decisiones hay que tomarlas porque lo que tú decís es lo que yo digo y siento como uruguayo que gracias a la educación estoy sentado en este programa. ¿Sabés qué? Que le va la vida a una cantidad de chiquilines y sus familias de tener oportunidades, una mejor educación, mientras algunos siguen discutiendo
cuestiones ortodoxas, filosóficas, y no van a darle soluciones. Y por eso ¿y esta soy reforma un le da gran soluciones? defensor de esta transformación educativa, porque estoy convencido, porque he hablado con la gente y porque le hemos dado soluciones al país, pero sobre todo a los que menos tienen. Raúl. Yo quería decirle a Robert que me alcanza con ver esa manera irónica en que hablan del FAPIT para darme cuenta. Yo no. Bueno, me alegro mucho. Es uno de los primeros primeros que escucho de la coalición que no habla del FAPIT para mofarse. Cosa que a mí me da a veces hasta gracia, como si alguno del otro lado hablara del PNARU, ¿viste? Son cosas que son chicanas simplemente. Creo que dentro del gobierno tendrían que explicar por qué, de la reforma o de la transformación educativa, por qué, por ejemplo, hubo tanto ausentismo, que se ha multiplicado tanto el ausentismo de los gurises. Pienso, por ejemplo, que como una propuesta tirada acá al aire, que las 500 familias más pudientes del Uruguay le comprasen a todos los chiquilines un celular de última generación y los chiquilines pudiesen hacer lo que hacen normalmente en sus casas, que vivir consultando y trabajando con el celular, porque ahora viene el momento que en la palma de la mano tenemos el mundo. Ya tenemos el Ceibal, ¿eh? 3 millones de iPad y 3 millones de computadoras tienen los niños en su casa. Está perfecto. Y todas las escuelas tienen Wi-Fi. Miren, esa es un adelanto del país, es un orgullo del Uruguay. Hay pocos países en el mundo que todos los chiquilines tengan enfrentar la pandemia, ¿no? Porque no importa, pero digo, esa es una realidad que tiene hoy el país. ¿Cuál Hay es el cosas que tenemos que reconocer. No todo lo que se hizo antes está mal y no todo lo que se va a hacer está bien. Esto del Ceibal, tenemos que estar orgullosos de tener esto. Yo que fui a visitar el Ceibal varias veces, miren, están haciendo una olimpiada sobre inteligencia artificial, sobre robótica. Están hablando Ahora, del Uruguay Tomás, del futuro. Vos sabés cómo se gestó el plan Ceibal, ¿no? Sí. Se gestó por fuera, se gestó en una oficina, porque era la única forma de sacarlo teniéndolo en la órbita de Presidencia de la República. A veces hay cosas que hay que hacerlas así. En la experiencia en el mundo, las grandes transformaciones a veces solamente se han podido hacer desde la oficina del presidente con una decisión política, y aquí están los resultados. Sabini, quería decir algo sobre esto del varias Ceibal. cosas. Primero, a los gurises de Barros Blancos, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, generamos un sistema de becas, ¿tá? Y un día me llamó una directora que me dice, mira, Sebastián, acá, en este liceo, hay 2 hermanos que se cambian los championes en la puerta del liceo. Y por esos chiquilines precisamos un montón de becas, muchas más de las que tenemos. Ahora, si bajamos la inversión educativa medio punto del producto, esos gurises que tienen esas necesidades, ¿están mejor o están peor? Y voy a complejizar un poco más la situación, porque vos estás hablando de un problema que es muy grave, que es la falta de docentes, ¿sí? ¿Cómo hacemos que la gente quiera ser profesor? ¿Solo por vocación? Porque en la sociedad en la que vivimos, lo que se paga es con plata. Y por lo tanto, la forma de jerarquizar la docencia es con salario. ¿Cómo crecieron los salarios? Porque acá se decía que se tiró la plata en el gobierno frente amplista. Teníamos salarios de miseria para los docentes. Se duplicaron los salarios. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza. Te voy a explicar por qué no alcanza. Porque los que quieren ser profesionales no quieren ser docentes. Quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, quieren ser abogados. Entonces, hasta que no jerarquicemos como hicieron realmente los países desarrollados, que hicieron cambios profundos, y lo hicieron ¿con qué? Con recursos. Entonces, no podemos rehuir a este debate. Tenemos la mitad de los jóvenes afuera del sistema terciario universitario. ¿Vamos a hacerlo con el presupuesto universitario que tenemos? Yo creo que no. Ahora, que no haya un docente durante todo el año en un liceo público de informática, Sí. ¿es un tema de recursos únicamente? ¿O hay un tema de gestión también? ¿O hay un tema de recursos? otras Entonces, ¿es un problema de la gestión? No, es un problema de que no hay en algunas asignaturas docentes para poder tomar. Prueben en pagarle mejor. Entonces, seguramente va a haber más gente que quiera ejercer la docencia. El mundo del Frente Amplio y de Sebastián muchas veces pasa por la plata. Todo es plata, plata, plata.
Reitero. Preguntale a defiendo Friedrich si primero- le a ver, faltan docentes. Reitero. Preguntale Hay docentes que vos sabés que van a trabajar al privado y al público faltan. Al liceo francés si le faltan. No le faltan docentes, ¿por qué? Porque les pagan bien. Entonces, acá Sebastián, hay un tema la de docencia recursos. privada gana menos que la pública y tú lo sabés en los últimos tiempos. Entonces, no es así. En ninguno de los liceos que yo mencioné creo que ganen entonces, menos. no es ¿Sí? así. No es como tú Vayan estás al diciendo. colegio alemán. Miren, nos ha habido un gran problema en este país y por eso es parte del fracaso de 15 años que yo les digo, miren, a la ¿Por qué no coalición, hablas de las cosas a la maravillosas que coalición, hicieron en vez de hablar del bueno, fracaso? pero hay muchas cosas Porque que vos estoy decís que le reconoces Yo a cosas ti al te Frente Amplio, escuché pero... cuando hablaste. Así Bueno, que yo te pido que alguna vez me tú interrumpiste No, también. ahora hablaste y dijiste todo lo que Bueno, quisiste. vamos así a que ordenar. escúchame a mí. Termina así, lo decís, Te escucho, Sabine. te escucho. Cuestión mínima de respeto para poder avanzar. Yo le digo, si esta coalición tuviera los 15 años que tuvo el Frente Amplio, con bonanza económica, crecimiento económico, unanimidad prácticamente en los órganos de conducción de la educación, mayoría parlamentaria, dame esos 15 años y yo te entrego la educación del siglo XXI. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que la educación necesita un punto más del PBI? La educación necesita siempre más plata. Yo lo aprendí con un grande con el cual me formé y que lamentablemente en el 2005 y 2006 tiraron por el piso una cantidad de las cosas que había hecho, que fue Germán Rama. Me lo dijo claramente. La educación siempre precisa más plata. ¿Sabés qué también precisa la educación? Administrarse mucho mejor. No estar además en estado de asamblea permanente como se está proponiendo. Volver a ese estado de asamblea permanente lleve a que Eso los es planes y caricaturizar la los propuesta que estamos haciendo, programas no se cambien. Que no haya propuesta educativa acorde a las necesidades de los tiempos que nos tocan vivir. Que haya una formación docente que no tenga la formación que los docentes tienen que tener para el mundo que también. Que haya menos equidad. ¿Y saben quién lo dijo? No lo digo yo, lo dijo Mujica cuando se fue del gobierno. Y pregúntenle a Mujica, ¿qué dijo que hay que hacer con los sindicatos? Lo dijo claramente, ¿hay que juntarse a hacerlos mierda o no lo dijo? Y bueno, y eso es Apareció, el no, referente. yo estaba esperando el momento del debate No, porque pero en es todos así, los debates parece pero que ya que estoy con un murguista, ¿no? Es el carro del Chaná. No, o sea, está no es el carro bárbaro del Chaná. decir eso. Ahora, ¿qué hizo Mujica en la educación? Creó la Universidad Tecnológica. ¿Pero qué dijo multiplicó Mujica? las escuelas a tiempo completo, que ¿Qué acá dijo? hablaban de que se había destruido el legado de Rama. Hizo mucha más escuela a tiempo completo el Frente Amplio que este gobierno, por favor. Y si tuvieron 15 años, si no hacen más. No, más por quinquenio, más por 15 quinquenio. años, si no Muchas más hacen por más. quinquenio que las que hiciste tú. Nosotros Entonces, un llegamos a poquito de respeto cuando se habla del Frente Amplio y no caricaturizar 385. las propuestas de No los demás. caricaturizo, Porque no, eso es la primera. A ver, ustedes se dedicaron a deslegitimar a los docentes diciendo que violaban la laicidad permanentemente. ¿Sí? Y es verdad, hicieron denuncias y es verdad, penales. lo hicieron. Hicieron denuncias ¿No penales vas a a los negar consejeros eso? que fueron archivadas. Entonces, cuando uno habla, es verdad, es mucho más fácil gobernar diciendo, miren, este es mi Liliana. librito y si no le gusta, a llorar al cuartito. Eso es más fácil. Ahora, ¿cuánto va a durar? Eso es justamente el problema que tenemos. Si queremos que sean duraderas en una democracia representativa, que tenemos justamente cambios de gobierno, bueno, eso se sustenta en grandes acuerdos. Si se quiere caricaturizar eso, fantástico. Bien. Yo creo que es un error. Rodolfo. Es mucha verdad que ustedes violaron la laicidad, que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio se violó la laicidad. Es mentira. Eso es mentira. ¿Me dejás hablar? No, si decís una mentira, no te dejaré hablar. ¿Me vas a prohibir? No, no te prohíbo hablar, pero te voy a interrumpir. Terminá, Rodolfo, por favor. No, pero no puedo terminar si me interrumpe así. Bueno, termina la idea. Bueno, si me deja. ¿Te va a dejar? Termina la idea. Bueno, ok. Es una gran verdad que el Frente Amplio penetró la educación con su política gramscista, enseñó marxismo a los niños. Es una gran verdad que los torció en la educación sexual de una manera inexplicable, que hubo que reformarlo de todas las maneras porque habían convertido a la enseñanza en un dechado. Introdujo la educación sexual, ¿no? Sí, Que no sí, estaba. la introdujo. Ya estaba antes. No. La ¿Cuántos educación años? sexual la torció. Sí. La torció. Estaba el primer gobierno de la Es democracia. una gran Fue de verdad. Larreta la que Es una gran introdujo la verdad que educación escribieron, sexual. que reescribieron la historia a su comodidad.
falseando los hechos históricos. Es una gran verdad que aplicaron la política gramscista en todos los sentidos. Es una gran verdad que le dieron patente a ciertos sindicatos. Bien, perdón, ¿desde cuándo dicen que está en la educación sexual? Viviana. Perdón, me quedó una duda. ¿Desde cuándo dicen que está en la educación sexual? Comenzó en el primer Codicen de Pibel Devoto y luego se profundizó en el segundo Codicen del gobierno de Lacalle. Ahí hubo todo un programa de educación sexual. Claro. Y luego continuó. A mí nunca me hablaron de educación sexual, ¿eh? Bueno. Pero bueno, capaz que justo falté. Déjame terminar. Perdón, terminar, Rodolfo. Que termine, señor Fattoruso. Todos esos puntos son los que vinieron a representar la decadencia de la educación. La gente que hoy tiene 20 años es gente, o gente que tiene 18 años, los desventurados, que son mayoría, que no saben qué hacer, son gente salida del sistema educativo del Frente Amplio, del monopolio que tuvo el Frente Amplio de la educación. Bien, me tengo que ir a tanda, pero Sabini, por alusión, responda, Sí, a ver, por favor. creo que es una enorme falta de respeto para los miles de docentes que trabajan todos los días en las aulas, ¿sí? Decir los disparates que se dicen acá. Es una enorme falta de respeto, ¿sí? Porque los profesores, las maestras, los profesores en UTU, dejan la vida intentando que los chiquilines aprendan. Y decir que se los adoctrina tan alegremente, con una sarta de disparates tan grande, la verdad que es bastante vergonzoso. Vamos a ir a una tanda, el debate está encendido. Viene la pregunta cruzada entre Robert Silva y Sebastián Sabini, también la voz de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que opinan ustedes de nuestra educación pública? Ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Cuando estás enfermo y te dicen, estás en buenas manos, ¿en quién pensás? Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Llámanos ahora, 0800-8939. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Seguimos en todas las voces, estamos debatiendo de educación pública. Claro, estas imágenes de comida de esta hora no nos hacen bien, ¿no? Tenemos que pedirle a la producción la picadita. Pero vamos a seguir hablando de la educación pública. Se viene la pregunta cruzada entre Sabini y Silva. También la voz de ustedes, de la gente. Pero antes quedó planteado un tema que siempre genera debate y es el tema de la educación privada versus educación pública. Y es cierto que hoy por ahí hay mucha gente que antes mandaba a sus hijos a la educación pública y hoy hace un esfuerzo porque dice, y entre que le falte todo el año un docente, que tiene más horas libres que horas ocupadas, hago el esfuerzo de mi vida, intento becarlo en una institución privada o con el esfuerzo del sudor intento pagar esa educación privada todos los meses. Sabini decía hoy que los docentes en el sector privado ganaban más, Silva decía que no, pero también es cierto que se debate mucho sobre si efectivamente el docente no va a trabajar al privado y falta en el público. ¿Cuál es la situación hoy de la educación pública y la privada? Nosotros tenemos un fuerte propósito que orienta la transformación educativa de fortalecer el sistema educativo público. Le va la vida al país de tener una educación pública de calidad, de verdad, y por eso los cambios que llevamos adelante. Dialogando con el sector educativo privado, el 85% de la matrícula de la educación formal está en el sector público, el 15, a veces 16, según ahí varía, está en el sector privado. Por eso el cambio curricular. Por eso la educación básica integrada con educación inicial de primero a noveno, por eso los contenidos dialogando con las competencias para la vida, por eso el cambio de metodologías, por eso
todo el proceso de formación de los docentes que hubo y que hay que seguir habiendo. Es la primera vez que hay un cambio curricular y se forman a la vez 50.000 docentes. Y se forman desde distintas estrategias, no solo de cursos virtuales, sino de cursos presenciales, encuentros, que se realizan en un diálogo que mejoró muchísimo y avanzó entre la ANEP y el CEIBAL como agencia de innovación al servicio del sistema educativo. Entonces, por supuesto que hay que avanzar en esa línea para fortalecer la educación pública, pero no trabajar en la dicotomía u oposición público-privado. Yo creo que al país eso le hace mucho mal. Sabini. A ver, yo decía, una parte del sector privado gana mejor. No, es verdad que no todos. Eso me parece que hay que decirlo. Y históricamente esto ha tenido cierta fluctuación, ¿no? Mejora la economía, algunos se tienen al sector privado, empeora, y algunos se tienen al sector público. El problema es que hay muchas familias que quieren enviar a sus hijos al sistema educativo público y no lo hacen porque el sistema educativo público no le ofrece lo que las familias necesitan, ¿sí? Y hoy tenemos una oportunidad histórica, que es el bono demográfico, que nos va a permitir mejorar la calidad de la educación, porque vamos a poder tener menos estudiantes por grupo, y nos va a permitir además aumentar el número de liceos y de escuelas en tiempo completo, que es una de las grandes demandas. Entonces, allí creo que tenemos uno de los desafíos más importantes porque, a ver, hemos estado hablando mucho rato de educación. La educación no puede resolver todos los problemas de la sociedad. No le podemos pedir que nos resuelva la desigualdad, que nos resuelva el hambre, que nos resuelva la violencia. Es decir, la educación tiene un contexto y eso es lo que dicen los informes del INED, ¿sí? Ahora, ¿qué le podemos pedir a la educación? Bueno, que mejore la convivencia ciudadana. Necesitamos centros educativos abiertos a las comunidades con más actividades extracurriculares. Lo que pasa fuera del aula es tan importante como lo que pasa adentro. Y para todo eso se necesita, claro que sí, más recursos. Y por eso yo decía los recursos, porque justamente la educación privada en el Uruguay tiene una serie de exoneraciones fiscales y las tienen todas. Las tienen los que pagan $4.000 la cuota y los que no la tienen, los que de repente son colegios más pequeños. Entonces, no es que exista una dicotomía. La realidad es que si nosotros le ofrecemos, el sistema educativo público le ofrece a las familias los que las familias necesitan, sin duda que se van a volcar. Robert. ¿Hay dicotomía? Yo creo que hay dicotomía y creo que el sector privado en una sociedad que funcione bien tiene que crecer más que el sector público. En sociedades un poco más avanzadas siempre existió una menor mediación del Estado en favor de la sociedad. Lo que pasa es que tenemos un Estado tan desproporcionadamente grande, tan salido de sus cauces, que todo termina considerando lo estatal como protagónico. Pero el Estado administra y administra mal. De cada 100 pesos que entran en el sistema educativo, apenas 5 o 6 pesos llegan a la clase del alumno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay todo un aparato en el medio entre el alumno y el aporte de impuestos que se va quedando con eso. Un sistema como el que en algún momento se propuso, de vouchers, un sistema en el que se promueva la libre competencia de la educación en favor del beneficio del alumno, va a ser mucho más beneficioso que cuanto esfuerzo se dilapide ahora. Yo creo que la escuela pública es no solamente una fuente maravillosa de democracia, sino que la escuela pública es justamente donde los niños aprenden que lo importante es el ser y no el tener, donde uno puede sentarse al lado, como me pasó a mí en la escuela, en la querida y vieja escuela noruega, que ya como tal no existe más, y pude sentarme al lado de la planchadora, al lado del hijo de la planchadora y del otro lado del hijo del abogado. Y yo siento que eso es un beneficio que solo la escuela pública le puede dar a los niños. El enfrentarlos con la vida desde su más tierna infancia, pero con lo más lindo de la vida, compartir interclases, no solamente clases de la escuela, del liceo, sino de clases sociales. ¿Tomás? No, yo cambio de tema y le quiero preguntar a Robert, aprovechando que es candidato para las próximas elecciones y que el 1 de marzo podría volver a asumir la actual coalición de gobierno. ¿Se va a diferenciar de la coalición que tenemos hoy, ahora, y podrá priorizar
el compromiso que el país precisa, por ejemplo, pobreza infantil y educación precisan más dinero. Para eso, y el dinero es limitado en el Estado, ¿no? Podrá cambiar eso en el próximo gobierno de la coalición y podrá haber una priorización y darle los recursos que precisa, porque solamente con recursos, pobreza infantil y educación. No tengo duda que tenemos que poner foco en la pobreza infantil, nosotros en nuestro programa de gobierno lo tenemos. No tengo duda, ciencia, tecnología y educación como palanca de desarrollo y de apuntar a un mejor crecimiento que termine beneficiando a la generación de empleo, más empleo, empleo de calidad, trabajo, pequeña y mediana empresa, pequeños y medianos productores y también lo que tenemos que trabajar todos, que es por la seguridad, para seguir atendiendo lo que sigue constituyendo un problema y por el cual hay que trabajar. Se viene la pregunta cruzada, pero antes vamos a escucharlos a ustedes, la voz de la gente. La verdad está bastante bien, pero con lo de la reforma y todo se facilitó mucho. No es como antes y siento que la educación en eso está fallando. No la veo muy bien. La verdad que no creo que falta programas que incentiven más a los jóvenes, ¿no? Y más o menos, ¿no? La verdad que deja mucho que desear. Comparto muchas cosas, por ahí algunas no tanto, pero pienso que viene por buen camino. La verdad que las exigencias son muy pocas y los chicos salen de secundaria con menos formación que nosotros salíamos de la primaria. A la educación pública la veo bien, pero siento que hay cosas que deberían mejorar, como el tiempo de escolaridad de los chicos. No sé, está más o menos con el tema de la reforma y eso, no sé si sirvió mucho el plan. Pero considero que hay que darle tiempo a ver si funciona o no. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Puede y debe mejorar, ¿no? En resumen, más allá de que hay algunos conceptos que están bien interesantes y que hemos debatido en la noche de hoy. Pero ahora llega la pregunta cruzada. Silva le hará una pregunta a Sabini, Sabini una pregunta a Silva. Tienen 90 segundos para responder. En la tanda tiramos la moneda. Pregunta primero Robert Silva. Silva, su momento de hacer la pregunta, Sabini. Bueno, yo creo que estamos en un cruce de caminos, en un momento muy importante, donde la transformación educativa tiene que continuar para seguir generando lo que está generando a mi criterio y creo francamente que en la pregunta que se le formuló al senador no quedó clara la respuesta si el Frente Amplio llegara al gobierno, si va a continuar con esta transformación educativa o va a pasar lo que lamentablemente le pasó al país en el 2005-2006, que se perdieron partes importantísimas del proceso de reforma que había liderado el profesor Germán Rama, como las reformas curriculares, como los centros regionales de profesores, entre otras cosas. Sabini. Bueno, a ver, en primer lugar, no es verdad que se perdieron muchas de esas cosas. Sí, los centros regionales siguieron funcionando, las escuelas de tiempo completo siguieron funcionando y un nuevo gobierno en aquel momento decidió hacer nuevos planes como corresponde. Yo creo que fui bastante claro y sostengo lo que dije antes, ¿sí? Yo entiendo que esta transformación educativa tiene un montón de cosas negativas, ¿sí? Algunas las decían las personas que habíamos allí. Hubo una flexibilización muy grande, ¿sí? Algo que se nos criticó a nosotros, se profundizó enormemente, no contó con amplios acuerdos y yo creo que eso es lo que le da una enorme debilidad. Entonces, sin duda, creo que hay muchas de las cosas que se plantearon en esta transformación educativa que tienen que cambiar y será un proceso de cambio que deberemos abordar en el futuro. Bien. Sabini le pregunta a Silva, que tiene 90 segundos para responder. Bueno, hace unos días tuvimos una noticia, nos enteramos a través de las redes, en la cual el Ministerio de Educación y Cultura archivó la solicitud de titulación universitaria a los maestros, a la formación de maestros, a la formación de profesores y maestros técnicos. Nosotros defendimos la creación de una universidad de educación, ¿sí?
Y por lo tanto, ese es el camino que entendemos que debe seguir el Uruguay para generar educación de posgrado, para generar efectivamente una jerarquización de la tarea docente. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a Robert Silva es, bueno, ¿por qué su gobierno y su ex ministro, el actual ministro de Educación, archivó una propuesta curricular para que formación docente sea universitaria, que fue la propuesta que hizo su administración? ¿Comienzo? Bueno, sin duda hay cuestiones administrativas y burocráticas que solucionar. Eso es lo que, según estoy enterado, porque yo estoy fuera de la ANEP, el Ministerio informó, y sé que la ANEP está trabajando para presentar en forma conjunta todo lo que en su momento presentó. Porque la buena noticia que el Uruguay tiene es que ahora tiene una nueva formación, un nuevo plan de formación de docentes que es muy importante, porque le da mucho más herramientas a los profesores y a los maestros para poder cambiar eso del cómo de que nosotros decíamos. Y por eso ahora los docentes, además de tener un fuerte énfasis en la práctica preprofesional, tienen además neurociencias, tienen pensamiento computacional, pensamiento científico, tienen inglés para salir como docentes bilingües, tienen una prueba diagnóstica para trabajar todo el tema de lengua, tienen lengua nacional en primer año en todas las orientaciones, tienen mayor carga horaria para poder formarse más, para ser a su vez agentes culturales, tienen salud, tienen temas que hacen una formación integral al momento de las formaciones sustantivas. Y lo que es clave en un docente, saber enseñar, que esa es la base de un docente. Entonces, creo que estamos en buen camino, que hay que volver a presentar al Ministerio todo, y los docentes por fin van a tener lo que no lograron tener durante los gobiernos anteriores, que es el reconocimiento universitario. Sí, pero sí tuvimos... Pero no me... simplemente... No, a ver, si un puedo, intercambio no sé breve porque tengo que ir con el panel. Si no puedo, no, pero... Sí, podés, me gustaría decir porque... Ahora que se portaron muy bien y no se interrumpieron, porque la idea de la no titulación universitaria, el problema es que la idea de la titulación universitaria parte de un error. ¿Por qué? Porque el gran argumento que esgrimió el ministro para el reconocimiento, que es un reconocimiento un poco extraño, porque es un reconocimiento universitario que hace un ministerio, está bien, era que los docentes, o sea, nosotros, no podemos acceder a formación de posgrado, ¿sí? Yo tengo un posgrado, estuve en un doctorado. Entonces, eso es falso. Y lo que dijo Robert Silva, no lo cree el gobierno, porque si no, no hubiera archivado la solicitud que hizo la administración. Yo no estoy en condiciones de inferir lo que cree o no cree ni el gobierno ni el Frente Amplio. Yo lo que digo es que el Frente Amplio en sus administraciones no logró bajo ninguna circunstancia que los docentes pudieran tener un título de rango universitario. Este gobierno aprobó una ley, cambió el plan y inició el trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura. No me interrumpa, mi amigo, porque yo a usted no lo interrumpo. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es lo que el Frente Amplio no hizo en materia de formación docente. No, eso no es así, porque de hecho uno va con su título de maestro, de profesor. ¿Son universitarios? A cualquier universidad, ahora sí me interrumpiste, a cualquier universidad de la región y le permiten hacer esos cursos. Y nosotros, por lo que peleamos, y que no tuvimos los votos porque necesitan mayorías especiales, es por la creación de una universidad de educación. Ese es el camino que para nosotros se debería haber seguido y que el gobierno desestimó a través de la LUC. Los docentes no son universitarios, que quede claro. Y el mecanismo que nosotros estamos llevando es para que lo sean. Hasta hoy no lo son. Rodolfo. El sistema político igual sigue fallando en este tema de la educación, no se pone de acuerdo en temas sustanciales. Creo, vuelvo a reiterar, creo que esta reforma ha sido importante, creo que merece continuarse, creo que merece profundizarse, creo que hay que evitar algunos retrocesos que pueden ser fatales para el país. El país está a punto de poder despegar un poco más en serio, no mucho, porque este gobierno fue más tímido de lo que a mí me gusta, pero está a punto de despegar y merece la oportunidad de profundizar esta reforma. ¿Tomás? Por favor, no se olviden de los jóvenes, que quieren una educación para el futuro que viene. Escuchen a los jóvenes, tienen derecho ellos también a ser escuchados cuando se hace una reforma de la educación. En Europa, a los 16 años, los jóvenes ya votan. En Europa, a los 16 años, los jóvenes son consultados para los temas de la educación secundaria y universitaria. No se olviden de los jóvenes, son el futuro del país.
Raúl. Estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Me parece que hay que poner mucho más hincapié y hacer oído a lo que dice la muchachada. Creo también que todos estamos de acuerdo que las heroínas y los héroes de esta historia son los profesores y los maestros, que deberían estar, además de los militares y las batallas, colgando en las escuelas, los mejores maestros y las mejores maestras, pero que lamentablemente en este periodo, recién ahora, ganan lo mismo relativamente que ganaban en el 2019. O sea que perdieron un quinquenio de recuperación salarial. Y me parece que eso es determinante. Y le querría preguntar a Robert No tenemos Silva, tiempo, está sonando la música. Perdón. El minuto final me metes una pregunta, flaco. Le agradezco a los invitados de la noche de hoy. Una frase para cada uno, porque nos tenemos que ir. Transformación educativa. Nos va la vida en continuarla. Por favor, a 20 años del 2005, no repetir la misma historia. Tenemos que continuar más y mejor educación para todos, sobre todo para los que más necesitan. Sabini. Sin participación social, sin la voz de los docentes, de los estudiantes, de las familias, de las comunidades, no hay cambio posible. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes. Y en el final, una educación nos transforma en más libres, ¿eh? Eso no nos podemos olvidar nunca. Nos hace ser más exigentes, pedir más a nuestros políticos, a nuestro poder sindical. ¿A quién le sirve que seamos una sociedad maleducada, en definitiva, que es lo que por ahí estamos siendo hoy, y sobre todo los más pobres? ¿A quién le sirve? Quizás ahí está la respuesta de por qué no se logra un acuerdo, y vamos a mandar a los políticos y a los poderes sindicales, los que tienen el poder, al poder sindical, porque tienen poder, y al poder político, a escribir en un cuadernito 100 veces educación, 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 como quisieron los últimos presidentes que pasaron por aquí y que no lograron la gran transformación. Hay mucho para pensar en esto, ¿eh? Somos más libres con más educación. Buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene.